Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro tema de geografía. Hablaremos hoy día acerca de la formación del relieve, famoso diastrofismo y vulcanismo. Cuando nosotros hablamos de esos dos términos, diastrofismo y vulcanismo, se refiere a la geodinámica interna, que son las diferentes formas de relieve que se van a observar ¿dónde? En la corteza. Es todo lo que tú puedes observar en la corteza. Son productos de un proceso permanente de fuerzas internas. A eso se denomina geodinámica interna. Y las fuerzas externas, que ya hablaremos la siguiente semana, las fuerzas externas se denomina geodinámica externa, que vamos a hablar ya la próxima semana. Estas fuerzas son los grandes moldeadores del relieve y nunca dejan de actuar. Este proceso de formación del relieve es estudiado por la fisiografía. En la geodinámica interna, nosotros vamos a conocer cómo se actúa la Tierra en el interior de la corteza. Se desplaza en contra de la gravedad. Pueden buscar salir hacia la superficie. Sobre todo, conoceremos cuáles son esos agentes constructores de relieve, qué agentes construyen las montañas, las mesetas, las colinas, etc. Además, en la geodinámica interna, vamos a nosotros a conocer el proceso de formación de las montañas, ¿no? Que se realiza millones y millones de años. Entonces, chicos, acompáñenme a conocer estos términos y cómo se da la formación de la corteza por medio de la geodinámica interna. El núcleo y la corteza terrestre se producen corrientes de convección a lo largo de todo el manto. Veamos este punto en mayor detalle. El calor generado en el núcleo asciende hasta el manto, que es más frío. A medida que el manto se calienta, parte del material que lo conforma se vuelve más ligero, por lo que se mueve hacia arriba hasta llegar cerca a la superficie. Aquí empieza a enfriarse y cuando estos materiales se enfrían, se vuelven más densos y pesados, por lo que se hunden hacia el interior. Allí se calientan de nuevo y vuelven a ascender otra vez. A esta circulación de material caliente y frío se le llama corrientes de convección. Y es este proceso continuo que produjo las fracturas que derivaron en la formación de los continentes y hacen que las placas de la corteza terrestre se muevan, produciendo así el desplazamiento de los continentes. Las zonas donde las placas entran en contacto se denomina límite de placas y son principalmente de tres tipos. 1. Límites transformantes. Ocurre cuando dos placas tectónicas se rozan horizontalmente, deslizándose lateralmente una junto a otra. El roce entre ambas placas produce una intensa actividad sísmica. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se desliza respecto de la placa norteamericana, formando la falla de San Andrés, que se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros. 2. Límites divergentes. La mayor parte de los límites divergentes se hallan bajo el mar. Son aquellos donde las placas se separan entre sí, permitiendo el ascenso del magma, que asciende desde las profundidades del manto y se extiende sobre el fondo marino, donde se enfría y solidifica, creando nueva corteza oceánica. Este es el caso de la dorsal mesoatlántica que divide el océano Atlántico de norte a sur a lo largo de más de 15.000 kilómetros de longitud. Viene a ser una extensa cordillera sumergida en el fondo del océano, que continúa ensanchándose a razón de unos 3 centímetros por año. En algunos lugares como Islandia, las dorsales sobresalen por encima del nivel del mar, dando lugar a la formación de las islas volcánicas. Y un ejemplo de límite divergente en zonas continentales lo tenemos en el Gran Valle del Rift en el este de África. Es una gigante fractura geológica que se extiende a lo largo de casi 5.000 kilómetros de longitud y que en unos millones de años podría separar el continente africano en dos. 3. Límites convergentes. Los procesos que se activan en el límite de placas convergentes dependerán del tipo de corteza de las placas que entran en contacto. Cuando una placa continental choca con una placa oceánica,
La placa oceánica, por ser más densa y pesada, se subduce bajo la placa continental, generando actividad sísmica y volcánica. Un ejemplo de este tipo es la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, que formó la cordillera de los Andes. Cuando dos placas oceánicas convergen entre sí, también se produce una subducción. Una de ellas se desliza bajo la otra y se funde en el manto. Parte del magma asciende y originan volcanes submarinos. Con el tiempo llegan a ser más altos que el nivel del mar, formando así una cadena de islas. Estas adoptan la forma de un arco y son conocidas como arcos insulares. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se subduce bajo la placa filipina, formando las Islas Marianas. Y cuando dos placas continentales chocan entre sí, al tener ambos las mismas densidades, no se subduce ninguna de ellas, sino que se comprimen y una de ellas es forzada hacia arriba, formando una cadena montañosa. Fue así que hace millones de años, la placa que transportaba la India chocó con el continente asiático, dando origen a la cordillera del Himalaya, que tiene la montaña más alta del planeta, el Everest, con 8.848 metros sobre el nivel. Aquí tenemos un pequeño mapa conceptual que ustedes también lo pueden visualizar en el cuaderno. Tenemos aquí la geodinámica interna. ¿Qué características nosotros podemos decir acerca de esta geodinámica? Bueno, que actúan desde el interior de la corteza, se desplazan en contra de la gravedad, pues buscan salir hacia la superficie. Sobre todo, forman parte de los agentes constructores. ¿Qué agentes constructores? Las montañas, las mesetas y las colinas. Son lentas, pues el proceso de formación de montañas se realiza a través de millones de años. El proceso es realizado por los agentes geológicos. Entonces, todo ello forma, o en este caso son las características de la geodinámica interna. La geodinámica interna se divide en dos, en el llamado diastrofismo y en el vulcanismo, que voy a explicar en la siguiente diapositiva. El diastrofismo se subdivide en la orogénesis, que se da por medio del plegamiento y la falla, y la epirogénesis. El vulcanismo, tenemos dos tipos de vulcanismo, una extrusiva y una intrusiva. A ver, recordando lo que se explicó anteriormente, les había explicado que el diastrofismo se divide en lo que es orogénesis y epirogénesis. ¿Y qué era el diastrofismo? El diastrofismo es un conjunto de movimientos orogénesis y epirogénesis que motivan a grandes transformaciones de la corteza terrestre. Esto va a permitir la formación de plegamientos, fracturas o las llamadas fallas. Estos se pueden caracterizar por movimientos tanto de manera horizontal y vertical. Entonces vamos a empezar a hablar nosotros acerca de ¿qué? De la orogénesis. ¿Qué se encarga en este caso la orogénesis? Pues la orogénesis es la forma de manifestación donde se produce en determinadas regiones de la superficie terrestre. Esta orogénesis va a dar el origen a las montañas, las cuales pueden originar lo que vienen a ser los plegamientos o las fallas. Entonces aquí vamos a mencionar, aquí por ejemplo tenemos la imagen, ahora vamos a activar mi cursor, donde estamos mostrando la formación de las montañas. Esta formación de las montañas se puede dar por plegamiento o a través de una falla. Estas fallas van a permitir la formación de ¿quién? De las mesetas o horsts. No se vayan a olvidar que el libro les pregunta acerca de las fallas. ¿Qué es lo que origina las fallas? Las mesetas. Luego tenemos en este caso, vamos siguiente, la llamada epirogénesis. Luego tenemos a la epirogénesis. ¿Y qué es la epirogénesis? Bueno, la epirogénesis son movimientos que actúan verticalmente en las zonas del litoral, permitiendo en este caso la formación de los continentes. Son movimientos de ascenso, ojo, de ascenso, vamos a colocar esta imagen, de ascenso y descenso vertical. Entonces, nosotros llamamos en este caso la epirogénesis. Cuando hablamos de epirogénesis, nosotros hablamos acerca de una isostasia. ¿Y qué es una isostasia? Es el equilibrio, o en este caso el mecanismo de ajuste que permite explicar los movimientos de la corteza. Entonces podemos de esa manera definir o concluir que la isostasia es la tendencia que tiene la superficie terrestre
a lograr un estado de equilibrio. Entonces recuerda acerca de la orogénesis, formación de montañas a través de plegamientos. O también en este caso va a permitir la formación de las fallas. ¿Y qué eran las fallas? Bueno, las fallas son los que presentan pequeños, en este caso, desniveles o desplazamientos, como se puede ver, desplazamientos notorios. En la epirogénesis se encarga de ver el origen, en este caso, y la formación de los continentes. Y tiene que ver mucho con la isostasia que permite ese equilibrio en toda nuestra corteza. Seguimos entonces. Hablaremos entonces acerca del vulcanismo. ¿Qué es el vulcanismo? Es el proceso a través del cual se produce el desplazamiento, vamos a activar mi cursor, a ver, aquí está, se produce en este caso el desplazamiento del magma desde el interior, como se ve en nuestra flechita, desde el interior de la corteza hacia la superficie, logrando salir por una fisura al que se denomina volcán, así como está en nuestra imagen, volcán. La acumulación de material ígneo origina la formación de diferentes tipos de relieve. ¿Y cuáles son las partes? En este caso, ¿cuáles son las partes de un volcán? Fácil, aquí está en nuestra imagen. Tenemos aquí la letra A, como está en nuestra imagen, que viene a ser un cráter. ¿Y qué es un cráter? Es el conducto que se ubica en la cumbre del cono volcánico. Luego tenemos la letra B. ¿Dónde está? A ver, aquí está. La letra B, que viene a ser el cono volcánico o cono principal. Es la forma que adquiere el material volcánico alrededor de la chimenea del volcán. Luego tenemos la letra C. El C, que es en este caso un cráter secundario, que puede ser tener una abertura por alrededor de un cráter principal. Tenemos luego la letra D, la chimenea. ¿Qué es la chimenea? La letra D, aquí está nuestra chimenea. La letra D es el conducto a través del cual el magma inicia su ascenso desde el foco hacia la parte más periférica. Si se obstruye en este caso, puede generar erupciones ¿qué? Violentas, así como se ve aquí en nuestra imagen, erupciones violentas. Luego tenemos la cámara magmática, foco u hogar volcánico. Esa es la letra E, que es aquí en el centro. Es el lugar donde concentra el magma. La roca se encuentra en estado, en este caso, en estado de fusión. Generalmente se ubica en el manto. Entonces no te vayas a olvidar este dato que te estoy brindando. Ahora, con respecto a los tipos de volcán. Entre los tipos de volcán tenemos el volcán por su actividad y por su erupción. El volcán por su actividad tenemos al volcán extinto. ¿Y quiénes son los volcanes extintos? Son aquellos que no dan muestra de actividad, pues se han suspendido su emisión de material ígneo. Luego tenemos los volcanes durmientes, que se caracterizan porque emiten gases en estado fumarólico. Esto es conveniente porque ayuda a eliminar las presiones en el interior de la corteza. Tenemos los llamados volcanes activos. ¿Y qué son los volcanes activos? Son volcanes que se encuentran en constante erupción. Ahora, luego tenemos el otro tipo de volcán por su erupción. Tenemos al llamado volcán hawaiano. ¿En qué consiste un volcán hawaiano? O también llamado volcán quieto. Es la forma más suave de vulcanismo. El nombre procede de las islas ubicadas en el Océano Pacífico, donde su actividad es frecuente. La ausencia de violencia es originada por el tipo de lava que es un fluido y de baja viscosidad. Luego tenemos el volcán Stromboliano. Desde su denominación de volcán Stromboli, que es una pequeña isla al norte de Sicilia, el volcán es llamado al faro del Mediterráneo. El volcán es llamado el faro del Mediterráneo, porque se ha mantenido en permanente erupción a través de ¿qué? De muchos y muchos siglos. Luego tenemos al llamado volcán vulcaniano. ¿Qué es vulcaniano? Recibe el nombre de Vulcano, ubicado en las islas de Eolias, al norte de Sicilia. Las erupciones son extremadamente violentas y explosivas. Los materiales expulsados son en su gran mayoría pequeños fragmentos de lava. Tenemos el otro volcán, Peleano. Este tipo de volcán es determinado por la erupción que tuvo el volcán Pelé, ubicado en Martinica, el cual erupcionó en el año de 1902, originando una nube ardiente que causó la muerte de más de 30.000 personas.
La nube ardiente alcanzó una temperatura, imagínate, de 980 grados centígrados. Entonces aquí tenemos los tipos de volcán y hemos aprendido un poco acerca de cada uno de ellos. Seguimos. Hablaremos entonces ahora acerca de los sismos. Nosotros sabemos que el sismo es un movimiento de la Tierra, es decir, hace referencia a la sacudida de la corteza terrestre por procesos repentinos que se desarrollan en su interior y que producen generalmente derrumbes y agrietamientos. Las causas de un sismo, ustedes ya lo saben, pueden ser a través de movimientos tectónicos, una erupción volcánica o a través de un hundimiento. Ahora, nosotros sabemos en este caso algunos términos, o vamos a aprender en este caso algunos términos del sismo. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado mucho en la noticia acerca del hipocentro o el epicentro. ¿Qué es un hipocentro? El hipocentro, como lo estoy señalando, vamos a colocar en este caso un círculo a nuestro hipocentro. Ahí está. Ahí está nuestro círculo, no tan perfecto, pero bueno, intentando. ¿Qué es en este caso? Voy a activar nuestro cursor otra vez. ¿Qué es el hipocentro? Constituye el foco real donde se originan las ondas sísmicas, es decir, donde se originará la tensión que genera las ondas sísmicas. Este está ubicado en la parte donde, externa o interna, interna, perfecto. Luego tenemos el llamado epicentro o algunos le denominan epifoco. Entonces vamos a señalar nuestro epifoco o nuestro epicentro. Aquí está, ya vamos a conocer que es un epicentro. Vamos a activar nuestro puntero, ya. El epicentro en este caso es el punto de la superficie terrestre vertical, ¿de quién? Del foco, donde se originan los movimientos sísmicos. Generalmente es el lugar donde el sismo alcanza mayor intensidad. Luego también tenemos otros términos que no están en nuestra imagen, como son las llamadas réplicas. Las réplicas son movimientos posteriores de un sismo. Constituyen un reacomodo progresivo de las placas. Es más suave, pero debido a que actúa sobre la zona que ha sido debilitada, en este caso por el sismo. Luego tenemos las llamadas magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Y también hemos escuchado que magnitud se refiere a la cantidad de energía liberada por el medio de las ondas sísmicas. Constituye una medida de la fuerza del seísmo del epicentro. O sea, qué tan fuerte fue el epicentro se expresa a través de números arábigos. La magnitud se registra mediante la escala de ¿quién? La escala de Richter. Y recuerda que la escala de Richter se encarga de medir la magnitud y la escala de Mercalli se encarga de medir lo que viene a ser la intensidad. Ahora mi pregunta del millón es, ¿cuál es la diferencia entre una intensidad y una magnitud? Fácil. La intensidad, en este caso, la escala Mercalli, evalúa los efectos del sismo. Es una medición cualitativa, se basa en la percepción humana, o sea, cuánto daño ha provocado este sismo. Consta en este caso, como podemos ver aquí, de ¿cuántos valores? De 12 valores, claro, no le he puesto lo demás, no me alcanzó, entonces he visto la necesidad de cortar, pero les estoy indicando ahora, consta de 12 valores y son expresados a través de números romanos, ¿ya? Y luego la magnitud. ¿Qué es una magnitud? Se mide la cantidad, en este caso, ya no es lo que la intensidad, lo que es lo que las personas pueden apreciar y ver los daños. En la magnitud, nosotros vamos a medir la cantidad de energía liberada. Es una medida cuantitativa. Se hace uso de un sismógrafo y comprende, en este caso, ¿cuántas escalas? Comprende 10 escalas. También aquí lo mismo, no lo puse en la otra escala porque no me alcanzaba el espacio. Consta de 10 escalas y va de una numeración de 0 hacia el 9 y se expresan en números arábigos, como se puede apreciar en nuestro pequeño cuadro. Entonces ahí tenemos la descripción de cada una de las escalas. Por ejemplo, a veces en la noticia dice, se dio un sismo en 7 a 8 en escala de Richter. Entonces es fuerte, de 6 a 8. De 6 a 8, no, perdón, la de 6 a 8 todavía no tenemos. Imagínate, se dio un sismo en una escala de 5. Ya, entonces vamos a ver la escala de 5. Entonces aquí nos dicen la escala de Richter. Dificultad para mantener en pie. Objetos colgantes se caen. Entonces en la escala de 5 hablamos ya de un sismo muy fuerte. Entonces aquí tenemos esas terminologías que usan en las noticias acerca de la intensidad o de la magnitud con la cual se desarrolla
un sismo.